Bueno, a ver este. Allá a la derecha veo que pasa el tren. A la El intento de repoblar Fukushima, así lo están manejando. izquierda... Uy, acá sí ya el nivel es peligroso. Estamos en Fukushima, la ciudad más afectada de los desastres que sucedieron en el 11 de marzo de 2011, un día que marcó un antes y después en la historia de Japón. Yo soy Naka, esto es Japatonic y hoy vamos a ver cómo está Fukushima ahora ¿Pero a qué hora estás? y recorrer un poco la historia de qué es lo que sucedió en esas fechas. Yo me vi una serie, está muy bien lograda, o es una película, no me acuerdo. Está en Netflix, creo. No me acuerdo si es una serie o una peli. Pero God. O sea, no God de lo que pasó, sino que está bien hecha la serie. O la peli. El hecho es que el terremoto fue el más fuerte registrado en la historia de Japón y el cuarto más grande de la historia, por lo menos de lo que está registrado. Eso produjo temblor en todo el país, hubo también calles rotas y cosas por el estilo, pero el problema era que las casas en general en Japón se construyen con materiales blandos, madera, durlock, por lo tanto resisten sismos. Lo que ya sabemos que no resiste son los tsunamis. El Entonces el tsunami fue una locura. centro fue a 72 kilómetros del lado de esta costa y eso trajo una ola de más de 10 metros. Ese tsunami arrasó con toda la zona del noreste de la costa de Japón, del cual se llevó incontable cantidad de hogares, fábricas, pequeñas empresas, de todo, y la vida de 20.000 personas, del cual incluso se dice que más de 2.000 personas siguen desaparecidas. Básicamente el mar los arrastró. Además que, si bien hubo bastante pánico por el nivel del terremoto, la gente que vivía en las zonas costeras no sabían que se aproximaba un tsunami. Algunas personas sí, otras no. Hubo Qué locura la naturaleza, ¿no? ¿Cómo puede pasar esto así de repente? muchos avisos de alarmas y cosas por el estilo de evacuación, pero mucha gente a veces incluso se iban simplemente a la planta alta de la casa, y el hecho es que la ola los arrastró por completo y muchas personas murieron, tal vez no necesariamente ahogados, sino por hipotermia. Estamos justo en la misma época que sucedió el mismo tsunami y hace mucho frío. No es una zona en la que llega a nevar mucho, pero el frío que hace ahora mismo con agua no me lo quiero imaginar. Acá esto es una playa pública y hay un cartel en el suelo que dice que desde acá en adelante está prohibido el paso. Lo que pasa es que acá estamos a aproximadamente unos 5 kilómetros de la planta nuclear de Fukushima. Que claro, ¿qué pasó con el tema de la planta? Antes de contar eso, esto es un lugar donde la gente Menos mal que en mi querido Paraguay no hay terremotos ni tsunamis. utilizaba para cambiarse, baños públicos y eso para la gente que venía a disfrutar de la playa. Y algo que me llamó mucho la atención es la cantidad de pinos de estos que hay en toda la zona costera. ¿Alguno sabe cómo se llamaba la serie? Fukushima. Serie, puse la puta madre. Los días de Days. God. Está buena, ¿eh? Está buena. Obviamente habla de esto. De Fukushima. El tema es que todos estos Esa, mírenla, está piola. árboles que plantaron O sea, ya lo dije, no está piola lo que pasó, sino que está bien lograda la serie. fue por una cuestión de que como tuvieron que deforestar muchos bosques que estaban ya Hola, Garita, ¿cómo estás? contaminados de radiación en la zona. Primero fue por un lado de reforestar un poco la zona. Otra son zonas y áreas donde la gente no quiere regresar para vivir ni reconstruir, y por lo tanto se aprovecha ese espacio para dar lugar verde, ¿no? Y otra cosa es que como esto está pegado, todo lo hicieron pegado del lado del mar para que sirvieran como Es el momento comida. una especie de Hola, Sliv, ¿cómo estás? bloqueo de olas natural. O sea, claro, los árboles no van a detener una ola, pero sí va a debilitarla por lo menos, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasó en Fukushima? Imaginen que esto es el reactor nuclear, como una olla a presión que está dentro Qué bien explicando, boludo, qué bien. de un Obviamente yo sé lo que pasó porque a mí me interesan mucho estas cosas. edificio que sería el área de contención.
Tuve una adicción cuando me empecé a ver cosas de Chernobyl, o Chernobyl, no sé cómo se dice, y empecé a buscar un montón de cosas. Adentro del reactor está el núcleo, que lo pueden imaginar como algo tan caliente como un pequeño sol. Ahí se deposita agua, lo cual hace que eso hierva muy rápido y el vapor es lo que mueve las turbinas para que esto produzca energía eléctrica. Ahora, imaginen que este sistema se apaga, no entra agua y el vapor no sale correctamente. Esto produce que el agua se evapore, lo cual hace que el núcleo esté seco, del cual con el calor produce hidrógeno. El núcleo llega al punto de derretirse con su propio calor, pero el calor no desaparece. Se termina acumulando muchísimo hidrógeno y como esta es combustible y no se puede fugar como el vapor, una chispa o el mismo calor del núcleo hizo que explote el reactor dañando el área de contención, pero el núcleo en sí no explota. Si bien el hidrógeno no es radiactivo, esto abre la puerta para que partículas radiactivas se liberen al aire libre, contaminando todo a su alrededor e incluso se lo lleve el viento. La explicación no es científicamente correcta, no es exactamente lo que sucedió, pero me pareció la forma más simple para que se entienda más o menos cómo fue la situación. Donde estamos acá, el barrio de Futaba, fue la primera ciudad, el primer barrio que tuvo que ser evacuado. Al principio mandaron a evacuar a 10 kilómetros a la redonda, pero a medida que fue reventando otro reactor y otro reactor, se ordenó que se evacuara 20 kilómetros a la redonda de forma obligatoria. Y entre los 20 y 30 kilómetros pedían a las personas de resguardar y no salir de sus casas. Más de 30 kilómetros ya se consideraban zonas seguras. Se dice que no hay ninguna muerte registrada a causa de radiación. No me acuerdo bien cómo es la historia de Naka, pero obviamente nació en Japón, alguno de esos lugares, y vivió toda la vida, creo que en Argentina. Eso produjo Algo así era, alguien me había dicho. un total de 164.000 personas evacuadas, del cual la mitad eran de zonas obligatorias y la otra mitad evacuaron por el miedo y la incertidumbre de lo que podría El chabón estaba recontra argentinizado. llegar a pasar, ya que los medios tampoco fueron muy transparentes. Hubo mucha O sea, es argentino. información oculta, del cual después TEPCO, Tokyo Electronic Power Company, pidieron disculpas públicamente de haber ocultado la información de lo que estaba sucediendo. Y obviamente eso produjo que los lugares, muchas viviendas quedaran abandonadas y algunas tan deterioradas a quedar en algunos casos hasta colapsar los techos. Este es un bar que justamente anoche estuvimos. Y Zulere, el cual el algoritmo lo llevó a cometer los peores crímenes, no adicionada. No, porque a mí también me pasó, entonces nos defendemos entre ladrones. Dando vueltas y pasamos por acá también. Hay un lugar que está completamente abierto, un bar. Uf. Se ve que era un bar muy acogedor. Revistas viejas. Bueno, acá por suerte la radiación está al mínimo, el nivel más normal. Tenían autógrafo de alguna celebridad, firma de 2010. El calendario de marzo 2011. El área de tatami, acá también era parte del bar. ¡Qué locura! Donde ponían mesas. Ya como que medio que el lugar, bueno, no sé si lo habrán vandalizado, supongo que sí. También puede ser el terremoto mismo que haya agitado todo. Era amplio el lugar, pero ya está un poco complicado caminar. El piso está muy blando. La madera podrida que se va a caer. Hay escaleras para la planta alta también incluso. Qué tristeza. Yo hace años hacía bastante exploración urbana y como que ya es algo que dejé de hacer por una cuestión de que no me quiero meter en problemas simplemente. La entrada estaba completamente abierta, así que bueno, no me preocupé mucho. El hecho es que este lugar lo dejaron no por una simple voluntad propia de querer ya dejar algo, ¿no? ¡Qué locura! Tenés que abandonar todo lo tuyo. Porque en Japón es muy común que encontrar lugares abandonados donde dejan todo, pero acá como que fue un poco fuerza mayor, lo cual lo hace bastante triste. Acá que era, parece que había un galpón o algo por el estilo. ¿Esto qué era? Miren, acá se deshizo todo. Una verdadera pena. Así es de noche.
el barrio de Futaba. Acá la calle está llena de casas abandonadas. Igual se ve algunas casas pobladas. Dicen que el 20% de la población de este pueblo regresó. Bueno, a ver, que tampoco de por sí no es una zona en la que haya muchas casas, pero las hay. He visto 3, 4, podría contarlas con una o dos manos la cantidad de casas que vi con las luces prendidas. Uy, mira, esto ya, la madera se pudrió y la pared se está cayendo. Y lo que sí vi es algunas como especie de oficinas pequeñas de empresas locales de barrio. Ahí había varios coches y luces prendidas, pero no eran casas. Acá sí, no se ve absolutamente nada. Nos metimos una cuadra adentro. Sí, hay un par de luces acá. Y yo decía, esta es una casa gigante abandonada, decía yo, no era un templo, que veo que hay un cementerio. Acá sí, no hay nada. Igual, hasta podría decir que más bien no hay ni siquiera casas. Como que ya allá es ruta. Sí, no hay nada acá. El hecho es que también todo lo que es la pesca, todo lo que es agricultura en esta ciudad murió por completo. Hoy en día, sí, de 200 especies que hay en el mar, se dicen que únicamente está permitido 100 especies. Porque hay 100 que sí se puede pescar, que no hay ningún problema, pero los de aguas más profundas no se debe, ya que esas pueden estar, las partículas radioactivas, digamos, sí pueden haber, por la densidad, se pueden haber ido al fondo del mar y eso por lo tanto se consideraría riesgoso. Mira, no sabía. Afortunadamente la mayoría de los chicos, niños, adolescentes, primaria, secundaria, en su mayoría sobrevivieron. Porque afortunadamente era horario escolar. Y al ser horario escolar, los chicos como que están dentro del lugar donde siempre aprenden a cómo reaccionar ante desastres naturales. Y además que las escuelas, al ser altas, muchos se refugiaron para el lado de los techos de las escuelas y en otros casos 10 metros tuvo la ola. Incluso se dice que muchos chicos supieron reaccionar sin recibir órdenes de salir de la escuela y escapar del lado de las colinas, porque la mayoría de las zonas que fueron afectadas por el tsunami eran como llanura plana, pero siempre cerca de colinas, y por lo tanto muchos chicos directamente se fueron corriendo a las colinas y por suerte, afortunadamente, la mayoría de los chicos sobrevivieron. Por lo tanto, bajas de menores fueron muy bajas. Que a propósito, esto es una escuela que dejaron como museo conmemorativo del desastre. Llama mucho la atención porque la planta baja, el primer piso, está bastante destruido, devastado. El polideportivo también tiene el suelo todo destrozado. No, mirá. Pero la segunda planta, en su mayoría, está bastante intacto. O sea que acá el tsunami habrá sido de tal vez un poco menos de 10 metros. O sea, acá se conserva las paredes, el suelo. Se nota que es el suelo original que está un poquito gastado de los salones. El piso está tal cual seguramente de aquella fecha. O tal vez si haya llegado el tsunami, habrá llegado el agua arriba, pero claro, es lo primero en bajar, ¿no? En filtrarse. El tema de las escuelas, por ejemplo, hubo un solo caso de una escuela que está un poquito más al norte. En la escuela Okawa sucedió que por indecisión de los maestros, el tsunami llegó y se llevó a 74 chicos y 10 profesores. Además que era una escuela que al parecer no había hecho los suficientes simulacros. Dentro de todo se considera la pérdida de menores más grande de lo que fue el tsunami. Efectivamente, el agua no llegó hasta la planta de arriba. Ahí justamente ese cartel azul, la línea blanca, marca hasta dónde llegó el agua. Por lo tanto, la escuela no es muy alta. Seguramente no había tantos alumnos. Por lo tanto, si se fueron arriba ya pudieron estar a salvo, por lo menos en ese momento. Mirá hasta dónde estaba el agua, una banda. Ahora, normalmente donde hay una escuela, alrededor suele haber casas, otros edificios, pero si se fijan está solamente la escuela y alrededor es un desierto. No hay nada. O sea, no hay absolutamente nada alrededor de la zona. Se ve que acá el tsunami se lo llevó todo, excepto la escuela. Bueno, ahora nos estamos acercando un poquito a el lado de la central nuclear. Estaremos a unos 4 kilómetros más o menos. El medidor en casa medía 0,5
0,8 microsiloverts. Cuando llegamos por alrededores también estaba ese nivel, y en el coche, abriendo un poquito la ventana, aumentó a recién había 0,11. Es la mitad de lo que es 0,23. Creo que era el número poco seguro, así que sí, aumenta un 0.23 ya empieza a ser peligrosísimo. poquito. O poquitísimo. 0,3. ¡Oh! 0,3. O sea, allá a la derecha veo que pasa el tren, a la izquierda. Uy, acá sí ya el nivel es peligroso. Es peligroso el nivel que hay de acá. 1. No pensé que iba a sonar la alarma del medidor Geiger. Esta zona sí es muy No, una banda. Es un video de Japatonic que está en Fukushima. cercana a la central nuclear. Sí, la Germu. Ah, no me acuerdo cómo se llama la Germu, pero es. Asiática. Y está en 1,26. Creo que tengo que chequear bien, no me acuerdo cuál es el número, pero creo que el número Un montón, boludo. seguro era 0,23 y ahora estamos a 1,40, 1,42. Es un número de alerta esto. Bueno, igual la exposición a corto plazo, por suerte, no afecta mucho. Tampoco tenemos que preocuparnos, no es que nos va a agarrar cáncer mañana, ¿no? Claro. O en corto plazo. O sea, hay un nivel de radiación que uno puede recibir supuestamente anualmente. No me acuerdo cuánto era, pero bueno, no estamos en un nivel... Ah, miren, y ahí en la calle, en la avenida, hay un medidor público que dice 1,044. Y es verdad, sí, volvió a bajar. Pero en esa parte había casi 2. La parte tryhard. No, eso sí que no me lo esperaba. Miren, esos son los restos de limpieza de la tierra que lavaron en la zona, los restos de tierra con radiación. Bueno, ahora estamos con Lili y Tsukasa, que viven acá en la región de Soma, en Fukushima, y estamos ahora a unos 50 kilómetros más o menos de lo que es la central nuclear. Acá no hubo evacuación obligatoria, más bien la gente, bueno, esto es un kinder, ellos son dueños de un kinder, la gente lo usó como una especie de refugio. Sí, parece ser que el primer día o 2 días más o menos, porque después ya el gobierno empezó a decir que los refugios eran los gimnasios de las primarias. Claro. Pero como no podían acudir a ellas Qué turbio esto. porque estaba todo lleno de lodo, O sea, lleno de escombros, lo que se pueda que lo sea se pueda, como algo más o como menos algo público. Como público. Pero había terremoto. En este día, alguna gente se quedó, no en este kinder, pero ex kinder. En el ex kinder, porque O esa sea, es una tiene que- construcción Yo estoy escuchando todo de la derecha. Escucho todo de este lado yo. nueva, pero en el kinder pasado sí, o sea, se quedaron a dormir bastantes personas. Como 50 como personas. 50 personas. Claro, el tsunami no llegó hasta acá porque esto está en colina, en subida, pero acá me decís que a Sí, ya. 100 metros de acá todo fue inundado. O sea, perdieron la casa incluso. Hasta mi casa. Y me contabas, por ejemplo, de que vos en ese momento no estabas en Japón. Sí, no, yo, o sea, nos casamos aquí en el 2010 y luego ya me regresé a México para preparar la boda, la fiesta, en febrero del 2011. Y nos íbamos a casar el 25 de marzo del 2011 y llegó el tsunami, entonces por eso yo ya no estuve aquí, pero él estaba aquí y ya por teléfono, después de 2 días que nos contactamos, ya me dijo, sabes que cancela todo porque pues ya no tengo nada. Vos en ese momento estabas Oh, durísimo. en el bus llevando a los chicos a sus casas. Fui a su casa y yo llegué como media hora después. Entonces, mamá Estaban llorando, ¿no? Ujú. Ujú. Pero sí los llevó a todos, afortunadamente, y ya decidieron ellos escaparse por su cuenta, ¿no? O sea, ir a alguna zona más alta. Y después volviste a dejar el bus, Sí. digamos. Pero no podía, por fin, porque ya llegó La ola. Ujú. Entonces yo dejé. ¿Dónde estabas cuando llegó el tsunami? Ya ibas de regreso hacia el kinder, ¿no? Ajá. Ya iba de regreso hacia el kinder, pero como, o sea, es que los niños que él dejaba en la camioneta eran más hacia la montaña. Ah, ok. entonces- Más Bueno, por eso, Más ciudad. eso me deja tranquilo porque o sea, los Sí. chicos que venían acá sobrevivieron. Sobrevivían, sí. Ah, bueno. Sí. De hecho, inclusive es que tenemos 2 camiones, uno que va hacia la montaña y uno que sí va hacia la costa. Sí. Y ese día mi suegro manejaba el camión de la costa.
Entonces mi suegro sí era el que pues preocupaba un poco más, ¿no? Pero también él logró dejar a todos los niños y los niños escaparon por su cuenta. Y realmente, afortunadamente, de nuestro kinder no falleció nadie. Oh. Claramente, No, es un montón. familiares de Es un montón. ellos, Claro, claro. probablemente, pero nuestros niños todos afortunadamente estuvieron bien. ¿Qué hicieron con la boda? La rehicimos por ahí de verano, en julio 20 y tantos. Regresé a México y la tuvimos que hacer en un domingo y pues ya habíamos pagado todo. O yo sea, lo tenía- hicieron, Pues lo sí, atrasaron medio lo año. atrasaron Ah, pero sí atrasamos medio fueron a año. México. Sí, fuimos a México Ok, y todo, ok. aunque no pudieron ir todos los asistentes. O sea, hasta pero- o sea, en todo ese tiempo vos siempre te quedaste en México. Regresé un mes después, rápidamente, Ok, el 11 de ok. abril. Obviamente yo tuve un conflicto con mi familia terrible porque al momento de que pasó todo esto, No pues, querían que vayas no a querían Japón. que regresara. Por la cuestión del reactor nuclear, ¿no? Entonces Claro. tenían muchísimo miedo, por eso me decían, no puedes regresar. Pero ya él me dijo, ¿sabes qué? No, sí necesito que vengas a ayudarnos porque pues, necesitamos manos de personas para que... Pues, Claro, porque- además fue una época en la que vinieron muchos voluntarios a toda esta zona, a todo lo que era limpiar y todo eso, ¿no? Y recibimos muchísima ayuda de todo el mundo. O sea, venían cajas y cajas y cajas de Europa, de Malasia, de todo el mundo. Entonces también había que organizar todo eso. Entonces me dijo, Embajada de México. de la Embajada de México ¿Y vino. todo ese tiempo ustedes dónde tuvieron que vivir? Eso fue lo que nos ayudó de que nosotros, como éramos recién casados, yo la verdad le dije, me voy a vivir a Japón, pero la verdad no quiero vivir en tu casa de origen porque todavía no puedo conocer mucho a mis suegros. Entonces dije, vamos a rentar un departamento solos. Entonces rentamos ese departamento, vivíamos nada más nosotros dos. Estaba cerca O del sea, centro. ustedes no estuvieron Siento que cuando se mueve así para el costado se mete adentro de mi cerebro. en un centro de refugio. No, Por, no. por haber perdido. Cuando le habla al otro, siento la voz acá, en el medio del cerebro. La casa, Por haber pregunto. perdido la casa, sí. Afortunadamente teníamos la renta de ese departamento y mi marido le dijo a mis suegros, pues vénganse ustedes. Aunque hubiesen perdido la casa y no hubiesen encontrado techo, el último recurso era vivir en el kinder. Ajá. Claro. Sí. Fue muy pesado esa etapa de que todos teníamos la incertidumbre Claro. del reactor nuclear. Ahí hay un poco de altura, hay casas que eso me imagino que estuvieron desde siempre, ¿no? Las casas que están de este lado Qué turbio el relato, man. a la derecha, pero de este lado no hay absolutamente nada y acá es donde estaba originalmente la casa de Tsukasa. Ahora no hay nada. Un parking. Pero se nota mucho la diferencia. A la izquierda no hay nada, que es el lado del mar, y a la derecha, que sube un poco, ahí ya las casas se salvaron. Acá estamos en la costa. Ahora, por ejemplo, hay un muro, como un muro de contención que pusieron, que es acá apenas unos pocos metros de donde estaba la casa de Tsukasa. Que me contaste que en esta playa es donde hicieron en su casamiento, digamos. Ajá, O sea, en la playa al aire libre. sí, aunque no había nada, pero hay mucha gente vinieron con bota de lluvia y algo y nosotros agarramos como banca de árbol se llegó de tsunami Sí. y se pusieron como sentarse Ah, y hicimos como una boda. Es decir, que bueno, alguien se va a casar y Ajá. lo va a hacer en medio de todo el desastre, y aunque sea en la playa, como que es un momento de esperanza y alegría Ajá. para la gente, ¿no? Sí, De alrededor. Está exactamente. muy lindo que lo hayan hecho. Muy O lindo. sea, en esta época no había como pastel. No podía hacer pastel de aquí, no no había. había. Claro, Entonces claro. mi amigo de Tokio se llevó de Tokio ¿cómo que no había? un pastel. Un Un pastel de pastelcito. Tokio. Mirá qué Porque bueno. Ya se perdió todo de tienda de pastel y algo. No, entonces pero mi me parece, amigo sí. me parece algo súper importante Y tenía Levante en su casa. que lo hayan hecho. Que lo hayan hecho es muy lindo, no solo para usted, sino para el entorno de la Ajá. gente que seguramente estuvo muy contenta Sí, del evento. Sí, imagino. Sí. Todo se estaba riendo. Sí. Acá hace un ratito antes de venir a Tsukasa nos mostró un video que está en YouTube de gente que saca una toma de video por unos cuantos minutos desde por allá arriba, donde están las montañas. Y en tiempo real pudo grabar cómo el tsunami llegó y se llevó absolutamente todo de acá, que solamente sobrevivió aquel edificio, el más alto que está allá, que ese es el más macizo de todos, pero todo lo que estaba abajo, todo se lo llevó. La gente que estaba grabando desde ahí arriba seguramente ni se esperaba que... Los autos, todo. Miren la cantidad de casas abandonadas que están ahí, no se puede pasar por la zona. Miren esta casa, ya está también ya casi consumida por la naturaleza. La de al lado es una casa más nueva, sí, se conservó bastante, pero se nota que ya no vive nadie. No, y acá no hay acceso a ningún lado.
ni a la derecha ni a la izquierda, son todas casas, barrios abandonados. Y mucho espacio vacío, tal vez hayan derrumbado edificios también. Sí, no, casas súper consumidas Qué triste, boludo. por el dejo. Los pocos vecinos que vivían por acá ni se les ocurrió volver. ¿Qué es esto? Un pachinko, pero también completamente abandonado. Miren, todas estas casas que ven todas iguales marrones, son casas que puso el gobierno. Más o menos tardaron unos 3 años en construir bastantes casas, las que se ven de color marrón. Y bueno, son casas que pusieron para la gente que perdió su casa, ¿no? O sea, esto ya no sería refugio, sino que ya es directamente darle un hogar real a la gente que sufrió las pérdidas de sus hogares. Tremendo. Son bastantes, ¿eh? Y tardaron 2-3 años. La verdad que muy, muy, muy bien, muy bien. La descontaminación se va a terminar recién en el 2051. O sea, falta bastante, pero lo importante es que sí se va a lograr. O sea, la mayor parte de Fukushima está bastante libre de radiación. Nos trajimos un medidor del cual medimos bastante y hay alguna que otra zona peligrosa. Y recién en diciembre de 2011, o sea, 9 meses después del incidente, es cuando anunciaron de que pudieron apagar los reactores en frío, ¿no? Con agua. El agua que se utilizó 9 meses. apagar los reactores para enfriarlos, es agua que quedó contaminada, luego fue tratada con un sistema que separe las partículas que son radiactivas. Pudieron limpiar casi toda el agua, a excepto del tritio, que el tritio sí quedó en el agua. Por lo tanto, no se la puede llamar agua limpia porque el tritio no es parte del H2O común y corriente. ¿Y cuál fue el problema? Que al haber tanta desinformación y cero explicación de qué es el tritio o que lo que había era solamente tritio, ya quedó como que Japón estaba tirando agua contaminada al mar, lo cual no era así. He escuchado un comentario de un científico que decía que de más o menos 10 millones de litros, algo así, había solamente 16 gramos de tritio, del cual el tritio tampoco es que sea algo necesariamente dañino para la salud, solo que no es natural en sí del agua misma. Que bueno, a ver, eso ya no voy a explicarlo en profundidad porque tampoco lo sé mucho, me parece demasiado complejo el tema, pero el hecho es que no se tiraron aguas sucias. Es más, en el momento que se anunció esa noticia, yo dije, Japón es un país pesquero, no van a simplemente tirar agua radioactiva al mar. Seguramente hay algo de los medios antipropaganda de especialmente China, Rusia, Corea, como son países rivales, por así decirlo de alguna forma. Seguramente hubo una especie de antipropaganda con el tema y les salió bien, porque la realidad es que no se tiró simplemente agua contaminada al mar y ya. Y bueno, la cosa es que 400.000 personas fueron refugiadas en total, entre los evacuados cercanos a la central nuclear y la gente las víctimas del tsunami. Hoy en día no hay en sí un pueblo completamente fantasma, ya que las zonas que siempre fueron pobladas por casas, hoy en día se pueden repoblar. Hay algunas zonas que son consideradas las zonas de difícil regreso, pero hasta donde yo vi ahora, esta que es el barrio más cercano, están como queriendo revivir el barrio, como que hicieron murales en algunos lados, están construyendo o casas o oficinas o lo que sea, lugares. Se ve bastante actividad. Eso sí, de noche está bastante muerto, pero a ver, es algo que sucede en muchos barrios rurales de Japón. Ahora, eso sí, el tsunami movilizó a todo el país, todo tipo de ayuda que se necesite, mover escombros, hacer donaciones. En ese momento yo estaba ya viviendo acá y recuerdo que hasta incluso en máquinas expendedoras En el 2011 él volvió. habían, en lugar de poner dinero y que te dé una lata, decía donación para Tohoku, en que vos ponías una moneda de 100 yenes, apretabas el botón y a cambio no te daba nada. O en los 7-Eleven y todo esto, que siempre al lado de la caja ponen donaciones para la Cruz Roja, para lo que sea, también todas donaciones para ahí, y obviamente llegaron donaciones de todo el mundo. Incluso celebridades iban a hacer trabajo de voluntario para mover escombros. Se dice que llegaron a limpiar aproximadamente 23
3 millones de toneladas de escombros limpiados. Ahora, con el tema de Fukushima, el tema de la limpieza, cómo es que pueda estar limpia la ciudad hoy en día, que pueda ser habitable, bueno, ahí sí se tomaron un trabajo increíble de que fue movilizar la tierra. Se dice que se cavó 5 centímetros de tierra en toda la zona afectada, reemplazándolo por tierra limpia, y toda la tierra contaminada fue la que se llevó a los alrededores de la planta nuclear, poniendo los objetos más contaminados adentro y por fuera ir poniendo los menos contaminados. Otra cosa que hicieron para limpiar toda la región fue limpiar por fuera todas las casas, los tejados, los parques con Qué quilombo, boludo. metales, refregar absolutamente todo, dependiendo del nivel del material. A veces era pasar un Recién en 2051 se va a ir. trapo, en otros casos era agua a presión, otras eran pulir, quitar. Por ejemplo, el metal absorbe mucho más radiación, por lo tanto fue más complicado con el tema de radiación. Los árboles a todos los pelaron y los limpiaron, o sea, y eso fue hace ya bastante, por eso es que se puede ver un poco los árboles ya con hojas. Igual de todas formas, al ser invierno todos ya están bastante pelados. Y algo que quiero destacar es que la Cruz Roja logró repartir 6 tipos de electrodomésticos básicos a todas las familias refugiadas: televisión, lavarropas, microondas, calentador de agua, heladera y arrocera para 130.000 personas y 1.000 camas médicas para ancianos. Un logro gigante. Una locura. Muy grande. Miren este hospital enorme y completamente abandonado también. Acá la radiación está a 0,1. O sea, el número normal que hay en Tokio es 0,08. Acá es 0,11. Igual de todas formas el recomendado, lo normal es hasta 0,23, así que estamos bien. Ahora, algo muy curioso es que 4 días antes del tsunami que sucedió, TEPCO mismo entregó un informe interno en el que decían que la central nuclear no estaba preparada para un tsunami de 10 metros, que soportaría tranquilamente uno de 5, pero no de 10. Justo ahí. O sea, parece a propósito. Y hoy en día en la central nuclear siguen trabajando 4.910 personas. Esto es un monumento puesto en memoria a las personas fallecidas. Y el hecho es que en todos los barrios, pueblos o incluso más de un monumento se puede encontrar en los barrios que están alrededor de todas las zonas afectadas. Algunos son bastante grandes y tienen los nombres de las personas, pero el hecho es que todo de estos está completamente lleno en toda la zona. Uno va viendo en el mapa, en Google Maps, y te aparecen como memorial del terremoto, y aparecen estos pequeños monumentos esparcidos por toda la ciudad, toda la región. Acá hay una escuela que se ve que está también completamente abandonada, la escuela más cercana a Futaba. Miren, ahí tienen un medidor 0,158, nivel aún seguro. Uf, Qué locura que tengan esos medidores cada ciertos lugares. grande. El tamaño de esa escuela se ve que venían muchos chicos. Ahí están los residuos guardados de la central nuclear. Básicamente está a la vista la central nuclear. Bueno, ahí volvió a reaccionar. Ahí a la izquierda tenemos la central nuclear. Todos los caminos que van a la izquierda Mirá cómo sube. están bloqueados. No se puede ir a la izquierda. No, acá el 4. nivel sí es Pero enfocada, mierda. bastante alto, 3. 4 dice ahí, 4.30. 3 microsieverts. 4.52. A la derecha se ve una montaña de escombros. Eso tal vez sea basura que todavía necesita ser guardada, tal vez. Y a la izquierda los caminos bloqueados. O sea, acá estamos ya en la periferia de la central nuclear. Si bien no es un pueblo muy poblado, sí había casas cerca de la central nuclear, o sea, a distancia de menos de 5 kilómetros, y acá sí, todas las casas están valladas, completamente cerradas. Esta sí es una zona donde la gente, por más que quiera, no podría volver. Esa es la estación Ono, que vendría a ser, junto con Futaba, sería la otra estación más cercana, que acá bastante vacío. Pero bueno, no sé, yo no sé si esto estaba así vacío desde
Estás en una ciudad fantasma, boludo. No Siempre, hay nada. reciente. Las Un par de autos, un par de personas y hasta ahí. calles se ven bastante nuevas, la verdad. Ahora, es increíble la cantidad de caminos bloqueados, o sea, que están cerrados por obras, supuestas obras, pero al mismo tiempo pasan muchísimos coches, que además se nota mucho que es una zona de muchos trabajadores, como que son muchos autos que son típicos coches que pertenecen a empresas. Yo por lo menos sé reconocer esos autos, que son siempre los mismos modelos de autos, siempre color blanco, que se nota que pertenece a la empresa, y es una zona que a lugares que fuimos a comer y todo eso, siempre gente con ropa de trabajo. Claro, se nota que es mucha la gente que trabaja en la zona, que trabaja para la ciudad, para lo que sería mejorar la situación de la ciudad, ¿no? Limpieza de la ciudad, sea tema de construcción, sea de la planta, lo que sea, pero muy zona obrera, como que se ve muy poca gente local residente. No ves coches de estilo familiar, a eso me refiero, no hay coches familiares básicamente. La cantidad masiva de gaviotas que hay por acá, tengo que tener cuidado de que no me cague ninguna encima. La cosa es que la prefectura de Fukushima es Tema que le quedó ya la skin de catástrofe. Quedó así. gigante, es enorme, y la parte afectada fue el 10%. A mí la verdad que me puso bastante mal estando acá, porque, a ver, yo viviendo por el lado de Tokio, lo que fue tsunami no existió, radiación no existió, el terremoto, la ciudad no había sufrido mucho daño, lo único que perdí fue pequeñas pavadas materiales, algún plato roto nomás, pero la gente que vivió acá o vive acá sí que la sufrió mucho, y hubo mucha estigmatización de lo que fue la gente de Fukushima, pero la realidad es que fue una parte muy pequeña la afectada. Pero hasta yo recuerdo en aquel momento que el mismo emperador había pedido que le sirvan arroz de Fukushima, para dar el ejemplo de que realmente no todo Fukushima estaba contaminado, y la verdad que me pareció un gesto muy digno del emperador, ¿no? Para demostrar de que no todo Fukushima estaba mal, y nada, bueno, como poder levantar de nuevo un poco el nombre del lugar. Espero que les haya interesado el video. Che, tremendo video. Hace mucho frío. Muy bien. Nos vamos a casa. Un saludo a vos, a tu familia, a tu Y al forro de tu vecino. mascota y al forro de tu vecino. Chao. Muy bueno tu video, loco. Muy bueno tu video. Le voy a dejar mi like. Voy a dejar mi like en forma de apoyo porque estuvo muy bien, boludo.